Es el momento de nosotros pasar al comentario, dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana. Espérate, adelante a Susana. Susana, aunque sea un día por equipo. Susana Tavares. Me gustaría que me dieran, pero no va Rosendo. La liga femenina. Yo te he dicho a ti que no hay ningún problema con que tú me llames a mí. No, a veces tú Susana Tavares. Yo soy colita de la colita. No dividan esto entre y a mí me llame Rosendo Gotró. Estoy totalmente de acuerdo. Vámonos con Rosendo. Para mí Tavares Villalobos. Sería un honor para mí. Gracias. Y si me quieren pegar de win también. ¿Verdad que sí? Sí. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y eficiente coordinador del gobierno de la mañana. El saludo, el abrazo para don Álvaro Arbelo. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Este es un programa bastante complejo. Es un programa que a veces usted trae un tema, pero el tema del compañero anterior le cambia el suyo. Y yo creo que los planteamientos que ha hecho aquí recientemente el compañero Felipe obligan a uno a reflexionar un poco también. No era mi tema para hoy. Básicamente siempre comienzo en el plano internacional, pero para dar seguimiento a lo que planteaba Felipe. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno no está en la posición de mostrar ante el país ningún tipo de ambivalencia en cuanto a lo que se refiere a las decisiones que políticamente pueda tomar la dirección de esa organización política. La población dominicana está observando al PRM en todas sus ejecutorias, lo está observando en su manera de gobernar, cómo lo están haciendo, por una razón muy sencilla. Hay un historial. PRM tiene una herencia de otra organización política, el Partido Revolucionario Dominicano, que en varias ocasiones ha perdido el poder producto de sus divisiones internas. Lo perdió en el año 1986, cuando se suponía que ese partido iba a gobernar por probablemente 20 años consecutivamente. Lo perdió por sus divisiones internas y lo perdió en el 2004, cuando se suponía que venía también a gobernar por un periodo extenso, pero vinieron las divisiones y perdió otra vez el PRD el poder. Entonces el PRM, que es un partido que surge de las entrañas del PRD, no puede repetir esos errores y esos conflictos del pasado. Y son momentos claves estos para que se muestre cohesionado ante cualquier escenario en el que tenga que tomar decisiones políticas. En el Congreso no puede haber ninguna posibilidad, como planteaba Felipe, de que, por ejemplo, el PRM pierda el control del Senado de la República. Absolutamente no puede haber ninguna posibilidad de eso. Están obligados como organización política a ponerse. Siempre surgen divergencias porque las aspiraciones son legítimas, definitivamente. Y si hay un presidente del Senado que ya ha agotado 2 periodos, es un dirigente que viene de una organización política aliada, pero que hay que decirlo, recibió un respaldo sólido del PRM para que fuera senador de Santiago, porque de otra manera no lo hubiera sido senador de Santiago. Ahí el 95-97% de los votos que eligieron a Eduardo Estrella en Santiago son votos del Partido Revolucionario Moderno. Entonces ahora no se le puede descalificar porque no sea un senador del PRM, que es un senador de un partido aliado. Si la dirección política del PRM entiende que las coyunturas presentan la necesidad de que Eduardo Estrella continúe en la presidencia del Senado, eso es lo que se va a imponer. Y uno definitivamente entiende las aspiraciones de otros
se sabe que, por ejemplo, el senador Ricardo de los Santos tiene aspiraciones desde hace ya un buen tiempo, y se sabe que si en el Partido Revolucionario Moderno se decidiera que él fuera, por ejemplo, el candidato para ocupar la presidencia del Senado, la conseguiría sin ninguna dificultad. Probablemente nadie se opondría en ese partido, pero por razones políticas quizás la dirección del PRM, comenzando en el Palacio Nacional con el liderazgo del presidente Luis Abinader, si entienden que debe ser otra y no, por ejemplo, Ricardo de los Santos, quien quede al frente del Senado de la República, eso es lo que va a prevalecer, por una razón muy sencilla, porque el PRM no está ahora mismo en la condición de presentar ante el país ningún tipo de división ni de divergencia cuando se trata de un tema en el que el partido tiene que mostrarse cohesionado frente a un país que los está observando y le está dando la posibilidad de que avancen en su gobernanza y le demuestren a la República Dominicana que realmente tienen las condiciones para eso. Entonces las divisiones no son posibles en este momento. Es lo que yo creo con respecto a eso. Si se decide que sea Eduardo Estrella, de parte de la dirección política, sabemos, como lo decía Felipe, porque Felipe está reflejando algo que es cierto, se han mostrado algunas resistencias en esas reuniones que se han dado tratando de buscar el consenso. Se han mostrado algunas resistencias a la decisión política del partido de que sea Eduardo Estrella quien continúe al frente del Senado de la República. En el caso de la Cámara de Diputados, ahí no hay ningún problema, porque Alfredo Pacheco ha concitado el apoyo de prácticamente todas las facciones que conviven en la Cámara de Diputados y va a gobernar internamente en la Cámara por tercer año consecutivo ese hemiciclo. Ahora me voy a lo que es, en verdad es mi tema, pero quería decir eso con respecto a los planteamientos de Felipe. La tormenta política que se ha desatado en Estados Unidos, una verdadera tormenta política que, de acuerdo con los expertos, va a tener repercusiones en las próximas elecciones de medio término, que serán el día 8 de noviembre, y que probablemente tenga repercusiones también en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en aproximadamente 2 años. Pero en sentido inmediato, todos los expertos que están opinando sobre el tema están convencidos de que el FBI debió presentar evidencia mucho más que fehacientes para convencer a un tribunal, a un juez federal, de que autorizara el allanamiento a la residencia del expresidente Donald Trump allá en Palm Beach, Florida, la famosa Mar-a-Lago, una edificación de 128 habitaciones con más de 3,000 pies cuadrados de construcción, un verdadero complejo turístico en el que vive el expresidente de los Estados Unidos, que se encontraba en Nueva York, porque allí se está presentando, allí se estaba preparando para asistir hoy a un interrogatorio que se le va a practicar. Definitivamente hoy va a ser interrogado Donald Trump en Nueva York sobre las acusaciones que tiene de evasión fiscal en ese estado, que es un caso en el cual encabezan las acciones para determinar si él realmente incurrió en ese tipo de ilegalidad, la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Y entonces, estando él en Nueva York, recibe la llamada de su hijo Eric de lo que estaba pasando en Florida. Los últimos datos indican que los fiscales llegaron a su casa a las 6 de la mañana y salieron de allí pasada las 9 de la noche, y que incluso se revisaron hasta los closets, los armarios de la ex primera dama Melania Trump. Finalmente se habrían llevado unas 15 cajas de documentos del sótano de Mar-a-Lago los agentes del FBI. Según los expertos, si se lograra comprobar que realmente Donald Trump sustrajo de la Casa Blanca y se llevó a su casa privada documentos oficiales del gobierno
incluso sensibles documentos clasificados, esto podría llevar a la comprobación de un crimen y quizás podría afrontar consecuencias que podrían incluso conllevar hasta su inhabilitación para ocupar cargos públicos en los Estados Unidos por un buen tiempo, aunque eso sería un proceso bastante largo que no creo que dé como para que lo inhabiliten en caso de que se compruebe para las próximas elecciones, si es que él decide ser candidato. Muchos entienden que el FBI y el Departamento de Justicia, si fallan en esto que están haciendo, le están poniendo prácticamente otra vez la presidencia de Estados Unidos en sus manos, o por lo menos le están dando una gran posibilidad, pero si se comprueba, podría afrontar no solo la inhabilitación para ocupar cargos, sino incluso hasta un periodo de cárcel, según establece la ley federal de Estados Unidos en un tipo de crimen como este. Los republicanos han cerrado filas alrededor de Donald Trump, acusando al FBI de perseguirlo políticamente. Hasta el expresidente Mike Pence, cuya vida se vio en peligro el 6 de enero del 21, cuando el asalto al Capitolio, cuando Trump trataba de convencerlo de que impidiera que se confirmara la victoria de Joe Biden en las elecciones del 2020, y él se negó a eso, y su vida, de acuerdo con informaciones muy bien certificadas, estuvo incluso en peligro y tuvo que correr para esconderse en algunas áreas del Capitolio. Hasta Mike Pence está indicando que el FBI y el Departamento de Justicia, sobre todo el secretario de Justicia, Merrick Garland, deberían dar una explicación casi inmediata sobre el por qué, las razones que tuvieron para ordenar una decisión tan extraordinaria como para, por primera vez en la historia de ese país, ordenar un allanamiento a la residencia privada de un expresidente de la República. Es un caso, la verdad, que bastante controversial, y vamos a ver lo que pasa en los próximos días. El FBI ni el Departamento de Justicia han soltado prenda, hasta ahora no han dicho absolutamente nada. Se espera que se produzca una declaración sobre esta investigación, que es exactamente lo que se está buscando. La Casa Blanca tampoco ha querido referirse al tema. Ayer la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, esta muchacha de procedencia de ascendencia haitiana, que es la vocera de la Casa Blanca ahora, resistió a una batería de preguntas de los corresponsales de la Casa Blanca para que revelara si el gobierno de los Estados Unidos había recibido con anticipación la notificación de que la residencia de Trump sería allanada. Ella no quiso dar ninguna respuesta, simplemente le dijo a los corresponsales: cualquier pregunta que ustedes tengan sobre ese tema, vayan y dirígensela al Departamento de Justicia, que es quien tiene la palabra en ese sentido. El mismo presidente Joe Biden se le preguntó también y no quiso dar absolutamente ninguna respuesta, porque el gobierno de Estados Unidos quiere dejar claro que no tuvo nada que ver con eso y que respeta la división de poderes, y que en este caso eso es un tema de la exclusiva propiedad del Departamento de Justicia y del Buró Federal de Investigaciones. Para hoy se está esperando en Estados Unidos, para el día de hoy, el informe sobre el estado de la inflación que está afectando a ese país, que en junio fue de 9.1%, la más alta desde 1981. Se espera que hoy se esté anunciando una baja porcentual en la inflación, porque la situación ha comenzado a mejorar. Por ejemplo, los precios de los combustibles han estado cayendo consecutivamente durante los últimos 50 días. La gasolina, que llegó a cotizarse a un precio promedio de más de $5 en todo Estados Unidos, ya ha caído al nivel de los $4. Hay estados como Georgia, como Tennessee, por ejemplo, que ya la gasolina se está vendiendo a menos de $4 el galón, y se espera que un aspecto como ese, bueno, pues impacte para que en el anuncio que se va a hacer en el día de hoy, dicen algunos expertos que
se estaría anunciando que la inflación ha bajado a un 8.7%. Eso sería unos 5 puntos porcentuales por debajo del reporte de junio. Y el día de ayer, sí. Rosendo, te interrumpo brevemente para decirte que el día de ayer la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, ya publicó en un gráfico que suele colocar periódicamente que ya pasó el pico de inflación de los precios de alimentos posterior a la guerra de Ucrania. Ya comienza pues el gráfico a tener un descenso en los precios internacionales de eso, y posiblemente en Estados Unidos pues sí, se note bastante. Sí, se espera que hoy se anuncie una inflación de un 8.7%, de acuerdo con expertos. Hay factores que son los que básicamente están interviniendo en la situación en Estados Unidos. El desempleo está en el mínimo, 3.5, todo el mundo está trabajando, pero además ahora la gente está ganando más dinero porque los salarios también han aumentado, y la Reserva Federal con una tasa de interés alta tratando de sacar dinero de la calle para que la inflación, pues ceda. Parece ser que eso ha comenzado a lograrse, aunque todavía un 8.7% es una inflación muy alta para un Estados Unidos que ha tenido una tradición de un 2% en el índice de precios. Llévatelo, Cundo.